nos habíamos quedado en una descripción breve de lo que son las ciencias y las ciencias animales. Hoy vamos a explorar cuál es el método científico y los tipos de razonamiento que están detrás de esos métodos científicos. Para esto está preparada esta breve presentación que pues vamos a explorar. Recordemos, pues para qué es la ciencia, hemos dicho que es esta empresa colectiva que busca básicamente mejorar la calidad de vida a través del conocimiento que nos lleva a la predicción, a la proyección, la practicación y finalmente a la adaptación. Habíamos dicho previamente que importante es que el conocimiento sea formalizado y justamente para eso existen ciertos parámetros, que es lo que vamos a explorar, que definen el método científico. Y comenzando por los tipos de razonamiento asociados al método científico. Existen tres tipos de razonamiento principales, es la deducción, la inducción y la abducción, y se pueden explorar de manera sencilla con este ejemplo de los granos. Partiendo del razonamiento deductivo, tenemos como primero una regla general, y es que tenemos una bolsita, la bolsa A, llena de granos o frijoles negros. Esto es entonces una regla a la que hemos llegado previamente. Luego tenemos un caso aplicado a esta regla. Nuestro caso particular es que tenemos un grano que sabemos que proviene de esa bolsita. ¿Cuál sería la conclusión lógica? Pues que ese grano debe ser negro. ¿Por qué? Porque por extensión de la regla general, si todos son negros, todos los granitos que están en esa bolsa son negros, pues cualquiera que saquemos debería ser negro. Aquí se señala entonces el proceso de razonamiento que se está generando. De este proceso de razonamiento deriva la conclusión y básicamente la conclusión es una extensión de la regla general a un caso particular para obtener un resultado. Este tipo de razonamiento lo vemos mucho en las novelas de Sherlock Holmes y es básicamente todo el ejercicio que él hace, es el ejercicio deductivo de derivar de algunas reglas generales o normas generales resultados específicos esperados. Este otro tipo de razonamiento, el inductivo, la vía de la conclusión es, podría decirse que a la inversa. Partimos de dónde? De unos casos en particular, varios casos que hemos recopilado. En este caso, nuestros, valga la redundancia, casos particulares, es que hemos sacado muchos granos de esta bolsita A. Los resultados para todos estos casos es que los granos han resultado ser frijoles negros. Nuestra conclusión, ¿cuál sería? Es una regla general y es que todos los granitos que están presentes en esta bolsa deben ser negros. El proceso aquí de la conclusión es extender los resultados particulares a una totalidad esperada que deriva en la propuesta de una regla general a partir de unos casos. Este es el tipo de razonamiento que está detrás de mucho del ejercicio de la física. Un ejemplo es la ley de la inercia, por ejemplo. En este caso, muchos de los experimentos que se hicieron, y de hecho son sencillos, es simplemente empujar objetos. Si uno empuja un objeto, se da cuenta que empieza a moverse y solo se detiene hasta que hay alguna fuerza que lo detenga, bien sea una fuerza de rozamiento o alguna perturbación en donde se esté moviendo. Si un objeto se está quieto, va a mantenerse quieto a menos de que otra fuerza lo perturbe. Estos son muchos casos donde los resultados fueron los mismos y el proceso inductivo deriva en la conclusión de que cualquier cuerpo que esté quieto se va a mantener quieto o cualquier cuerpo que esté en movimiento se va a mantener en movimiento y eso es básicamente la ley de la inercia. Entonces es concluir una regla general. Tenemos el otro tipo de razonamiento que es el razonamiento abductivo. En este caso, en nuestro ejemplo, tendríamos una regla general que es ¿cuál? Todos los granos que están presentes en esta bolsa A son negros. Tenemos por otro lado una serie de resultados que sin mayor información se pueden considerar como resultados independientes y es que tenemos una colección de granos negros o frijoles negros. El proceso abductivo sugiere la propuesta de una hipótesis y en esta hipótesis sugerimos que teniendo en cuenta que existe esta regla general donde todos los granos provenientes de la bolsa son negros, lo más probable es que estos granos provengan de esa bolsa. Este es el tercer tipo de razonamiento. Esto es común particularmente en las ciencias animales, como en las ciencias biológicas. El ejemplo claro es
Muchos de los principios que postuló Darwin se basan en este tipo de razonamiento abductivo, donde la regla general, entre otras, era que la vida no se crea espontáneamente cada vez, sino que tiene un origen principal. Y los resultados que se han observado es que hay una gran diversidad de formas de vida. El caso o la conclusión a la que llega es que seguramente todas derivan de una primera forma de vida ancestral, que es la base sobre la cual se plantea básicamente el proceso evolutivo. Todos estos sistemas de razonamiento, la deducción, la inducción y la abducción, parten de o tienen tres componentes: una regla general, unos casos y unos resultados. Esto ya implica una forma o un método científico en el cual se necesita un marco de referencia de reglas generales, o lo que uno podría llamar un marco conceptual, y un sistema para la obtención de casos y obtención de resultados, que es lo que se puede asociar entonces a la metodología de la investigación o al método que uno está usando para obtener resultados. El análisis que uno realiza ya pues dependerá de los resultados que quiere o está buscando obtener y se clasificaría entre estos tipos de razonamiento. Por otro lado, si uno ve ejemplos menos sencillos, llamémoslo con un poco más de complejidad, se puede ver reflejados los tipos de razonamiento en otros ejemplos. En este caso tendríamos tres bolsas y para cada una de ellas unas reglas establecidas. En esta bolsa A sabemos que todos los granos que se encuentren son negros. En esta bolsa B se encuentran granos de café y frijoles negros. Y en esta bolsa C, frijoles rojos y frijoles manchados o pardos. Estas son nuestras reglas generales. Y tenemos una serie de casos específicos aplicados a las reglas. Si sacamos un grano de la bolsa A, lo más probable, con toda seguridad, es que sea negro porque sabemos que todos los que están en esta bolsa son negros. No obstante, para estos dos casos, no podríamos decir con certeza absoluta que si sacamos un grano, sea o un frijol negro o un grano de café. Pero sí podríamos decir con cierta probabilidad que es un frijol o un grano de café. Lo mismo para este caso. El razonamiento inductivo también se presenta complejidades en el tipo de análisis que uno puede realizar. Tenemos una serie de casos, una colección de granos que sabemos la fuente de la cual la hemos sacado. Aquí tenemos los granos que sacamos de la bolsa A, los que sacamos de la bolsa B y los que sacamos de la bolsa C. Y nuestros resultados indican que todos aquellos que sacamos de la bolsa A resultan ser frijoles negros, todos los que sacamos de la bolsa B es una mezcla de granos de café y frijoles negros, y los que hemos sacado de la bolsa C es una mezcla de frijoles rojos y frijoles manchados. También podemos generar ciertas conclusiones dependiendo de estos resultados de nuestro caso específico. Esto se puede observar, por ejemplo, en casos donde se hacen encuestas de la ciudadanía discriminada por localidades. Una localidad, digamos, Usaquén, Suba y Bosa. Y para cada uno de esos tipos de localidades se realizan unas encuestas con unos resultados en particular. Y lo que nos sugiere es, la conclusión es extender los resultados de esa encuesta al comportamiento de la localidad completa. Se ve aquí cómo es el razonamiento inductivo. Este es un ejemplo entonces de razonamiento abductivo, un poco más complejo, donde sabemos unas ciertas leyes o normas. En este caso sabemos que todas las bolsas, que en la bolsa roja, perdón, todos los granos que se encuentran son frijoles negros. En la bolsa B, todos los granos que se encuentran son o frijoles negros o granos de café. Y en la bolsa C, frijoles rojos o frijoles manchados. Y tenemos una colección de resultados. La conclusión a la que queremos llegar es saber cuáles provienen de la bolsa A, cuáles provienen de la bolsa B y cuáles provienen de la bolsa C. Esto es un ejemplo, como les decía, un poco más complejo del proceso de abducción. Puede verse, por ejemplo, en estudios, digamos, de excretas de ciertos animales. Dando un ejemplo, en el humedal Torca se encuentran algunos tipos de aves, digamos, copetones. En este otro humedal también se encuentran copetones, pero también se encuentran mirlas, y en este otro humedal se encuentra entonces la famosa tingua y, digamos, la paloma que hemos visto normalmente en las plazas. Y tenemos una muestra de excretas de algunos felinos ferales. Queremos saber, según esto, en qué humedal suelen alimentarse con mayor frecuencia.
Este tipo de estudios estarían asociados a un razonamiento abductivo. En términos generales, estos son los tipos de razonamiento que se presentan en la investigación científica. Y como les venía diciendo, el método científico básicamente es un mecanismo de formalización de estos razonamientos, asegurando que tenemos un buen marco de referencia o un marco donde están contempladas las reglas o normas generales que seguimos y un buen mecanismo de consecución de resultados y análisis de los mismos en función de estas normas que tenemos establecidas. Van a encontrar entonces en nuestra sección 3 una serie de videos para que por favor los miren con detenimiento y un cuestionario pequeño asociado a estos videos. Cada uno de estos videos tiene una función específica. El primero se centra sobre todo en la formalización de una investigación científica. El segundo, queremos que observen cuáles han sido los avances y los límites de la ciencia y la ciencia moderna, y sobre todo su relación con el desarrollo social y cultural. Y el tercero, queremos que exploren cómo a partir del razonamiento científico se obtienen resultados importantes, sobre todo a nivel sociocultural. Muchas gracias.